Desde la Azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing. Pues bienvenidos a un episodio más desde la Azotea, este podcast que hacemos mes a mes en el que hablamos básicamente de cosas que nos gustan y que nos lo pasamos bien. Y hoy, pues, viene a pasárselo bien. Esto no es El Hormiguero, pero viene a pasárselo bien porque es del sector, es de nuestro sector. Pilar Navarro, que es especialista en neuromarketing, ha hecho proyectos de investigación. De hecho, ahora te preguntaré seguramente alguna cosa sobre tu tesis. Y es, bueno, pues una profesional del sector. Actualmente colabora en diferentes escuelas de negocios, pues hablando de comportamiento del consumidor, hablando también de tecnologías de la información, en fin. Ahora nos contarás un poquito más, Pilar, sobre tu trayectoria. Antes de nada, bienvenida. Muchísimas gracias y bien hallado, y agradecer esta oportunidad que se me da desde la Azotea de poder hablar de una de mis pasiones, que es el neuromarketing aplicado en diferentes sectores. Con lo cual, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Pasión que además compartimos, ¿eh? O sea que sí, estamos entre apasionados. Pilar, cuéntame un poco cómo llegaste, porque he conocido a mucha gente que trabaja en neuromarketing, pero todos han llegado por caminos muy, muy diferentes. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿Cómo aterrizas en este mundo? Bueno, yo diría la palabra clave es la curiosidad. La curiosidad por saber un poco más, la curiosidad por haber hecho muchas investigaciones de mercados desde hace mucho tiempo en diferentes ámbitos, diferentes sectores, y donde siempre se queda la duda si realmente la investigación de mercados tradicional te lleva a concluir, digamos, positivamente y acertadamente esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo he tomado muchas decisiones, he sido directiva de compañías relacionadas, hemos hecho mucha investigación de mercado, gran consumo, compañías de B2B, de B2C, es decir, varias compañías, y siempre te quedas... Has sido directora de la FIRA, ¿verdad?, de Barcelona. Sí, correcto, también he estado durante 21 años liderando proyectos feriales, donde evidentemente el fenómeno y el mundo de los servicios tiene un amplio ámbito, tiene un amplio abanico de lo que son posibilidades. Pero aquí a mí siempre me había surgido la duda de decir, ostras, la investigación de mercado se me queda corta. Es decir, yo había hecho lanzamientos que en la investigación me decía la tradicional, la qual y la quanti, que me decía que, ostras, todo iba perfecto, ibas a tener una previsión de ventas brutal, venga, factores exponenciales, preparabas fábrica, preparabas todo, y después aquella investigación te salía no exactamente lo que tú pensabas. Es decir, no iba tan mal, pero no lo que tú pensabas. Con lo cual, al final... y bueno, luego con la tesis doctoral que he desarrollado en cuanto a factores incentivadores y desincentivadores del neuromarketing, pues te das cuenta de que hay algo común en todos nosotros, que es la mentira social. Yo no digo que seamos mentirosos, ni mucho menos, pero sí que existe la mentira social, la aceptación, toda esa parte que hace que tu decisión de compra digas una cosa y luego actúes solito delante del lineal de otra manera, ¿no? Y ahí tenemos un hábito muy importante a hacer. Con lo cual yo llegué al neuromarketing, como suele decir, en busca de la verdad, que es muy relativa y que depende de muchas cosas, pero sí que en busca de esa verdad que me ayudase a afinar esas previsiones de venta, que me ayudase a afinar esos mensajes, a decir, bueno, a poder impactar en el consumidor, en el cliente, a poder diseñar. Ostras, en el mundo ferial no os podéis imaginar. La capacidad, es un gran laboratorio. Tú he tenido la suerte de jugar mucho. Es un gran laboratorio donde puedes visualizar muchas cosas, ¿no? Y de ahí surgió también otra de las cosas que se validan en la tesis, ¿no? Que es, el neuromarketing está muy bien para investigación de mercados, pero creo que el timing ya se nos ha pasado. Con lo cual, game over, y vamos al siguiente estadio, ¿no? Y el siguiente estadio es diseñar experiencia de cliente, diseñar customer journey, diseñar todo ese ámbito donde el neuro aquí tiene muchísimo que decir y donde aquí tenemos una gran partida a ganar. Es decir, en investigación quizás nos hayamos quedado pues con eso, con la investigación médica, que es gracias a ellos, podemos hacer muchas de las cosas que hacemos en neuro, pero quizás la potencia brutal que viene, y es una de las conclusiones de la tesis doctoral, es todo el diseño de la experiencia, del user experience, del customer journey, focalizándonos ahí, es donde el neuromarketing creemos que puede tener un gran despegue, por lo que la investigación de la tesis nos está arrojando, ¿no? Con lo cual yo vine, me quedé, me enamoré, y aquí continúo intentándole buscar
un hueco importante al neuro desde el punto de vista de la investigación en busca de la verdad y desde el punto de vista del customer journey, del user experience, desde el punto de vista de intentar adaptarnos a aquello que el cliente quiere en el time to market que realmente necesita. A veces hablamos de tecnologías muy avanzadas y la gente no está acostumbrada ni siquiera a utilizar las tecnologías que tenemos. Es decir, si miráis vuestro móvil existen, no sé cuántas aplicaciones, no sé cuántas cosas que realmente ni las utilizamos, ¿vale? Pero que están ahí porque, ¡oh, qué guay! Queda bien, ¿no? Queda bien tener el último modelo de, tengo no sé cuántas aplicaciones de, y a nivel de conciencia social, ¿no? Que también eso se trata en neuro, pues queda súper bien, pero a nivel de usabilidad es totalmente inhábil. Después le damos el mismo uso que a uno básico. Correcto. Entonces, al final, cuando te vas a un niño o te vas a un señor adulto y le dices, ¿cómo utilizaría usted este producto? ¿No? En la parte más básica, por desconocimiento y el otro por cansancio, ¿no? Quizás de tanta tecnología, al final acaban utilizando y luego ves, ¿no? Haces un comparativo y ves lo que tú utilizas o lo que utilizamos la gente que estamos en edad de aprender todavía, en edad de aprender, pues evidentemente te quedas con que todos utilizamos lo mismo y quizás alguien más avanzado utilice algo más, pero la mayoría utilizamos esto. Con lo cual estamos en ese límite entre tecnología e usabilidad y creo que el neuro aquí nos ayuda mucho a poder afinarlo más. Bueno, por lo que veo, viniste en busca de la verdad, pero más o menos la encontraste. Bueno, encontré una manera de descubrirla, que es lo que luego ya el que sea ¿no? El consumidor aquel que cambie de opinión muy rápido por cualquier cosa, factores externos que no controlamos, pues evidentemente se queda un poco ahí. Pero hay una capa que sí que podemos intentar investigar y de hecho vosotros, ¿no? Lo investigáis en vuestra empresa y creo que es un tema para mí de máxima relevancia. Lo que pasa es que el mercado todavía le falta un poco la creencia, ¿no? En mi tesis también sale como gran conclusión que hace falta crear unos indicadores, ¿no? Los famosos KPIs, ¿no? Que nos ayuden a ser un Nielsen, que nos ayuden a ser un panel de consumidores, un panel de visitantes, todo aquello que tenemos, un panel de detallistas, ¿no? Todo aquello que yo digo panel de visitantes porque vengo de mi experiencia anterior con feria. Pero realmente cuando teníamos el panel de detallistas era como oro en paño, ¿no? Llegaban esos informes al departamento y todo el mundo miraba la share, el no sé qué, no sé cuánto. Ostras, ojalá pudiésemos crear algo que realmente tuviese ese hambre en los departamentos de marketing de las principales compañías de todos los sectores, porque en todos los sectores nos pasa lo mismo. Y ese hambre de conocimiento, de saber cuánta cuota de mercado ha arrancado, pues oye, ¿cuál es el impacto realmente que ha tenido la campaña en términos de neuro para yo poder seguir apostando por neuro en todas aquellas cosas que quiera desarrollar? Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Una de las cosas que nos falta en el sector es eso, ¿vale? Que haya un estándar en el que pues cada uno use la metodología que use, pero que arrojemos los mismos indicadores, arrojemos las mismas medidas, porque así es como acostumbramos al mercado a trabajar con esos indicadores, que no al final yo llego y doy unos, pero otro llega y da otros diferentes, y otro llega y da otros diferentes, y al final no sabes comparar uno con otro porque estás dando información distinta. Correcto, y todo está bien, es decir, no tienes un parámetro y todo está bien. Entonces, por ejemplo, una de las siguientes investigaciones que ya estoy en camino de hacer, que me va a costar bastante, pero bueno, aquí cuento con la colaboración de varios científicos, matemáticos y esto, es la creación de esos KPIs, de ese scorecard, ¿no? que nos ayude a esto y ya me he puesto las botas en ello, me va a costar mucho, pero bueno, porque realmente es que en la tesis doctoral, en el primer estudio, se vio claramente que si los directivos no tienen un NPS, una distribución numérica, una distribución ponderada, algo que les pueda coger, es muy difícil que realmente inviertan, a no ser que tengas un believer, a no ser que tengas un heavy user que diga yo creo en esto y, oye, cojo parte de ese presupuesto de investigación o incluso de marketing y lo apoyo aquí, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, con lo cual yo creo que no sé cuánto tiempo, pero en breve a lo mejor os doy noticias de poder compartir ese scorecard que vosotros también lo podáis tener y lo podáis testar. Aquí nos tienes, lo sabes, o sea que abiertos totalmente y oye, en lo que necesites, pues aquí nos tienes para lo que quieras. Uh-huh. Me llama la atención el título de uno de tus trabajos, lo voy a leer, que dice,
nuevas tendencias en neuromarketing conectando emociones con éxito. Cuéntame un poco sobre ese trabajo. Bueno, ese trabajo fue un trabajo que nos sobrevino, por decirlo así, porque sabéis que en la tarea docente tienes un reto impresionante hoy en día de poder estar tú al día de todas las cosas que todo el mundo que tienes delante están al día, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo, que también sale en la tesis, pero bueno, pero más en profundidad, me sorprendió mucho cómo la inteligencia artificial es capaz de ayudarnos a hacer muchas de las cosas que estamos haciendo, pero no solo del presente, sino también del futuro. Es decir, con ciertos algoritmos puedes darles datos, ¿no?, al sistema para que se vaya nutriendo, vaya entrenándose con el Machine Learning y a partir de ahí haga un tema de marketing predictivo. Ese trabajo se está focalizando muchísimo en las nuevas tecnologías con neuro y cómo podemos conectar esas emociones para poder asegurar, cuidado, que lo he dicho muy así, ¿no? Es decir, para poder indicar las tendencias que pueden existir. Es un trabajo donde se ven casos prácticos a través de la literatura, donde podemos visualizar cómo, pues a través de una conexión de emociones, un día como un Black Friday o un Blue Monday, puedes conectar y puedes hacer que ciertos productos por ciertos momentos incrementen sus ventas en 10-15% en ese día concreto, pero que estén ligados porque hay todo un algoritmo detrás que te ha estado estudiando durante mucho tiempo y sabe perfectamente cuáles son tus ámbitos de compra, tu modalidad, y a partir de ahí puede hacer todo ese marketing predictivo, que para mí también es lo interesante del neuro. Es decir, yo quiero afinar en sostenibilidad, quiero afinar en datos, quiero afinar en que realmente no se produzca más aquello que no se consuma, porque es un principio de sostenibilidad básico, ¿no? Y con el mundo que tenemos, ¿no?, y con todo lo que tenemos, pues tenemos cada uno de nosotros dar un poquito de, ¿no?, una huella y una contribución. Y yo creo que está ahí, ¿no? Está ahí cómo podemos afinar y si somos capaces de desarrollar es interesante. Entonces, ese trabajo se basa de un cruce entre todo lo que es neuro, con las neurotecnologías, evidentemente, y un cruce con las nuevas tendencias de Big Data, inteligencia artificial y cómo se pueden impactar y cómo compañías ya lo están utilizando para poder hacerlo. Y es un trabajo muy interesante, muy divertido. Estuvimos también con los compañeros de Nielsen, les preguntamos cosas y realmente aportaron su visión. Evidentemente, un gran instituto de investigación es muy diferente a tu tipología de compañía o a mi tipología de profesional, pero sí que tienen otros parámetros y otros ámbitos, ¿no? Y fue muy interesante el descubrir esos casos de éxito, también de fracaso, porque también aprendes de los fracasos, y en neuro yo creo que podemos aprender muchísimo. Y de una cosa que creo que es muy interesante, que es la apertura hacia la tecnología médica como fuente de conocimiento. Es decir, tenemos mucha tecnología médica, yo estoy muy cerquita ahora de la tecnología médica, estoy colaborando con la Federación Nacional de Empresas de Tecnología Médica, justamente porque me permiten, ¿no?, echar una ojeada a esa ver lo que tecnología, hay, ¿no? exacto, a esa tecnología que está viniendo, y realmente es muy interesante. Entonces, cómo también a ellos les puede sorprender cómo nosotros podemos optimizar sus equipos buscando otras cosas, y cómo, utilizando nuestros equipos, hemos descubierto algún caso de alguna patología que a ellos les puede o podemos intentar ayudar a que esa patología pueda ser detectada a tiempo y que podamos intentar salvar vidas, que también es bonito. Que también es bonito, sí. Con lo cual estamos en ese ámbito. Como ves, inquieta en tecnologías, inquieta en neuro, en la búsqueda de la verdad y en establecer parámetros. Me gusta eso que dices porque precisamente nosotros tenemos dos patas. Una pata es la de hacer estudios de comportamiento del consumidor con neuromarketing y otra es el desarrollo de herramientas tecnológicas. Y muchas veces, aunque todas nuestras herramientas han nacido en el ámbito de los estudios de comportamiento, no han nacido en el ámbito sanitario, pero probablemente muchas de ellas tienen aplicaciones dentro del mundo sanitario que nosotros no hemos visto porque tenemos el foco en otro sitio, simplemente. No, correcto, pero cuando eres capaz de ver el foco y lo ves y ves que, por ejemplo, yo estuve de todo el tiempo de esta tesis, pues evidentemente llamé muchas puertas, hice muchas cosas, ¿no? Intentando sacar datos, ¿no? Intentando al principio de la tesis te planteas, venga, voy a hacer resonancias magnéticas, venga, voy a hacer no sé qué. Y cuando te encuentras con la realidad, decir, la resonancia magnética está para curar o para diagnosticar, no está para que tú juegues, con todo el cariño. En un ámbito, ¿no? En un entorno. Pero claro, de repente te dejan echar un ojo, lo ves y dices, ostras, qué potente, porque cómo somos capaces de poder hacer, ¿no?, con ciertas cosas
y cómo los sentidos es algo, ¿no? Son nuestros sensores, ¿no? Si hablásemos la diferencia entre marketing sensorial y neuromarketing, pues evidentemente el marketing sensorial no deja de ser los sensores que nos activan, ¿no? La parte de lo que son nuestras partes cerebrales, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Tenerlo como estructurado por tecnologías también te ayuda mucho a poder definir muchas cosas en cuanto a cuál es el viaje del cliente, pero también cuál es el momento en el que quieres medir ese viaje del cliente, ¿no? Y ese sensor es muy, 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 muy bueno. Pero es un sensor que no solo son los 5 sentidos, porque también hemos hecho algún experimento con gente que desafortunadamente tiene baja visión y te sorprenderías cómo se activan las cosas que pueden estar ligadas a la vista, pero utilizando otros sensores, por decirlo así. Uh-huh. Y es apasionante, es realmente apasionante. Y oye, me gusta y hago casi siempre la misma pregunta a la gente que pues, como nosotros, está cerca del análisis del comportamiento, especialmente el del comportamiento del consumidor. ¿Cómo crees que ha cambiado en los últimos años el comportamiento del consumidor? Hablando del consumidor en espacio físico, el consumidor en tienda, para que nos entendamos. Wow, yo creo que el retail aquí se ha reconvertido y yo ya no sé si es un espacio físico o es un espacio, para mí es un espacio de entretenimiento, puro y duro. Es un espacio de entretenimiento. Aquellas marcas que diseñan sus espacios de retail mucho más focalizados al entretenimiento, al showcase, al ponerte unas zapatillas que no existen, al ponerte una ropa que no está, al jugar contigo, al shop window, a todo eso es algo muy interesante porque te permite tener un laboratorio, como te comentaba, ferial, pero en tienda. Evidentemente el retail juega un ámbito muy importante y el consumidor también ha cambiado su comportamiento de compra. Es decir, en muchos casos va a jugar a la tienda, va a jugar va a ver las novedades allí y lo que es la commodity, la ropa commodity, el commodity de cualquier ámbito, de cualquier necesidad, quizás lo realice online, pero el ir a jugar a la tienda con bienes tecnológicos o bienes de consumo un poco más elevado de coste es algo importante. Luego te lo comprará por cualquier momento, en cualquier sitio, por cualquier urgencia. Pero el retail, el mall, el momento, es decir, es muy importante incluso. Nosotros, cuando yo estaba desarrollando esos eventos feriales, también pensábamos que, sobre todo en eventos más dedicados a usuario final, pensábamos que los shopping malls nos estaban quitando una cuota de mercado muy importante, ¿no? Porque en el momento de Navidad, por ejemplo, donde todos los recintos hacen su gran fiesta de Navidad, todos los centros comerciales también hacen su gran fiesta de Navidad para atraer a los niños, para que estén los niños, para que los padres puedan tener tiempo a comprar. Es decir, todo eso existe. Bueno, hay un paralelismo muy, muy importante y hay estudios muy interesantes de ese ámbito. Con lo cual, el consumidor ha cambiado, sí, la actitud de compra ha cambiado, va a jugar al punto de venta, pero compra mucho por online. Ese sería mi resumen. Te iba a preguntar también, ya que vienes del ámbito ferial, el ámbito de ferias también es uno de los ámbitos donde nosotros trabajamos y hacemos muchos estudios. De hecho, la semana que viene estaremos en el Mobile y la siguiente en Berlín en la ITB. Muy bien. ¿Cómo ha cambiado ese mundo? ¿Cómo ha cambiado el mundo ferias y la gente que va al mundo ferias? A ver, para mí ha cambiado muchísimo. Otra cosa es que los organizadores o los recintos estén alineados en ese cambio. Estén alineados, estén queriendo invertir en algo que es muy etéreo. Yo lo entiendo perfectamente. Es decir, no vas a invertir en una tecnología que te va a pasar en, no sé, menos de 2 años. Es decir, en cambio tienes que hacer una inversión muy fuerte. Con lo cual, yo creo que ha cambiado la manera de, a nivel expositivo, los stands han cambiado. Es decir, toda la parte expositiva ha cambiado muchísimo. Hay muchas marcas, por ejemplo, en el Salón del Automóvil hay marcas que tienen sensores para poder captar la atención de si es un hombre o mujer el que se acerca según qué coches. Ha cambiado también los mapas de calor que se hacen en ciertos recintos, no solo para flujos, sino también para posicionar dónde están las diferentes atracciones para que tú le puedas indicar. Tú como organizador tienes también que indicar cuál es el flujo que quieres y digas, oye, señor X, ¿le importa irse allí y luego irse allá? Porque realmente podemos crear un flujo, un journey que pueda ser interesante, con lo cual los espacios feriales están ahora mismo explotando en cuanto a captación de datos, explotando en cuanto a experiencias que puedes hacer, tanto desde el punto de vista del expositor mismo como desde el punto de vista del organizador,
como desde el punto de vista del visitante. Yo antes te comentaba panel de visitantes, ¿no? El visitante es muy importante. El visitante tiene su agenda previa cada vez más preparada, sobre todo en sectores industriales o B2B, y no está dispuesto a perder el tiempo. Es decir, la pandemia nos ha servido para ir a una visita presencial mucho más directa y para ir a una visita mucho más concienciada en lo que quiero ver, ¿no? Y la pandemia fue un gran laboratorio de hacer muchísimas cosas físico-digitales, physicals y de todo, ¿no? Y ahí explotó muchísimo y lástima que la tecnología del neuro no estuviese lo suficientemente alineada y lástima que estuviese hipotecada en temas sanitarios que evidentemente no hay razón de discusión, pero si hubiésemos tenido más dispositivos, la pandemia hubiese sido un gran ámbito para poder saber qué le pasa aquí, qué le pasa aquí, qué le pasa aquí, ¿no? Es decir, en ámbitos diferentes, tanto en la amígdala como el límbico, como en la parte prefrontal, pues poder exactamente examinar porque en la pandemia actuamos de manera totalmente atípica y diferente. Voy a abrir un melón contigo. Venga, ¿vale? vamos a ello. A ver si... el de las connotaciones éticas que suelen asignarnos o suelen alinearnos en nuestro sector, ¿vale? Además lo voy a abrir así, oye, cuéntame lo que quieras. No, es un gran debate, es decir, la bibliografía, te digo que en la tesis doctoral he encontrado mucha más bibliografía de temas de cuidado a la ética y conducciones éticas que no en casos de éxito de realmente cómo se han aplicado. Es decir, la proporción es, no sé si 10-1, ¿eh? Es decir, todo el mundo tiene mucho miedo y es normal, normalísimo. Es decir, estamos tratando datos médicos, datos biológicos, estamos tratando temas que son muy personales y que realmente la gente no sabe cuál es el límite, ¿no? Es decir, nosotros evidentemente no somos médicos, yo siempre lo digo, yo no soy médico, yo no te voy a leer como te puede leer un médico, yo lo único que voy a leer son tus impulsos eléctricos sabiendo exactamente cómo tú funcionas, pero no me digas que, ¿sabes? Esto no es ciencia infusa, ¿no? Hay mucha... Y también tenemos un tema del sector que también nos está haciendo mucho daño, ¿no? Todo es neuro, ahora todo es neuro. Neuroventas, neurocomunicación, neuroproductividad, todo es neuro. Que está bien, que seguramente es una capa a aplicar en diferentes ámbitos, pero que yo creo que la parte de neuro, la esencia, tiene que estar como muy regulada para poder hacerlo y muy comunicada, porque nosotros no hacemos nada que sea ilegal. Todo lo contrario, nosotros tenemos unos parámetros súper claros, hay hay un commitment y hay una compliance que todo el mundo tenemos que seguir, y la compliance nos viene del mundo sanitario, imaginaros, es decir, yo no actúo con nada que algo que pueda ser lo mínimo, un resquicio de duda, no lo dejo porque cojo el compliance sanitario, cojo el compliance de todas las grandes federaciones y a partir de aquí lo aplico. Entonces te queda un ámbito muy grande, es decir, totalmente, es decir, todo lo que nosotros hacemos no les afecta para nada compliance. ¿Por qué? Porque no le estás atacando la parte, digámoslo así, médica o la parte del comportamiento o la parte más psicopropia, ¿no? Es decir, no, tú le estás dando a entender que tiene un comportamiento que lo queremos analizar y a partir de ahí le da sugerencias. Él decide, la decisión es libre, o sea que no le vamos a condicionar ni a manipular, ¿no? Como es la palabra maldita en el sector, vamos a manipular mentes, no manipulamos mentes, es decir, nosotros lo que hacemos es analizamos, estructuramos y proponemos. La libertad siempre existe a la hora de que él elija una cosa o la otra. Nosotros ahí tenemos una línea muy clara. Perdona. Y aparte, podemos llegar a hacer muchas cosas, no digo nosotros en el sector, digo la gente en general puede llegar a hacer muchas cosas, pero nunca a obligar a la gente a que haga cosas que no quiere. O sea, eso claro. Corresponde a otros ámbitos del ser humano que no son precisamente los que están alineados con la libertad. Decir, a ver, tú puedes sugerir, puedes influenciar, puedes seducir hasta cierto nivel. Es decir, la publicidad seduce, pero la decisión final, si te gastas tu salario en una cosa o si te la gastas en otra, cada uno tiene su libertad de acción, con lo cual se queda muy en el ámbito, tú puedes intentar hacer muchas cosas, pero cada uno tiene su libertad de tomar la decisión. Pero sí que es verdad que en la literatura hay mucho tema ético y es normal, también hay mucho desconocimiento y todo el desconocimiento lo que te hace es poner barreras. Y yo mi tesis, por ejemplo, también aboga es, oye, abre barreras, la ética la tenemos clara, sabemos cuáles son los requerimientos, abre barreras y déjate fluir en el sentido de que no vamos a hacer nada que aquello que tú no quieres hacer, evidentemente.
Pues Pilar, un placer haber charlado No, lo contigo mismo, un lo mismo. ratito. La verdad es que muchísimas gracias por estos minutos que nos dan la posibilidad de hablar de profesional a profesional y con la audiencia. Realmente, y yo si puedo, si me permite, si puedo hacer es abogaría porque todos aquellos que tienen dudas acerca sobre el neuromarketing nos pregunten a los profesionales, que podamos tener una interacción para poder desbancar cualquier duda totalmente transparente, directa, y que nos permitan tener parte de ese presupuesto de marketing para probar neuro, para poder hacer cosas que realmente no se pueden imaginar y rentabilizar muchas de las cosas que a lo mejor por simplemente hacer lo que siempre se ha hecho, pues está perdiendo una oportunidad de optimizar brutalmente. Simplemente muchas gracias a Goli por tenerme aquí y a ti y a Chari por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por este ratito agradable compartido y bueno, a todos los que nos están escuchando o viendo, tenemos una cita el próximo mes pues con otro invitado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Desde la azotea, un podcast de José Ruiz para Goli Neuromarketing.